Saludos, continuemos entonces estudiando las propiedades físicas de las amidas y aminas. Entonces, tenemos esta condición para las amidas, ¿cierto? Lo que habíamos visto pues, en la sesión anterior. Ahora, continuando, vamos a hablar un poco de estas propiedades físicas de las aminas. Las aminas son moléculas que también tienen polaridad, ¿sí? Que dependiendo de si son aminas primarias, secundarias o terciarias, el grado de polaridad es mayor o menor, ¿sí? Y que dependiendo de si es primaria, secundaria o terciaria, pues pueden establecer más o menos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces vamos a mirar esta condición. Podemos observar aquí una amina de tipo primario. ¿Por qué es una amina de tipo primario? ¿Sí? Es una amina de tipo primario por el hecho... esta es una amina secundaria, perdón. Esta es una amina secundaria. Tiene un grupo, una cadena radical aquí, otra cadena radical aquí, el hidrógeno y estos componentes libres. Entonces, como está unida a dos compuestos orgánicos, hablamos de una amina secundaria, ¿sí? Cuando hablamos que están unidos, como son el caso de estas dos, o sea, esta es amina secundaria, ¿sí? Y en la amina terciaria tenemos una condición donde son tres compuestos orgánicos o tres sustituyentes orgánicos unidos al nitrógeno. En la amina primaria solo tendríamos entonces el nitrógeno, NH2, voy a representarlo un poco mejor, NH, y aquí iría una cadena radical. Ojo con confundir esto con lo que se representa aquí. Miren el número de cadenas radicales en cada uno. Estos son secundarios porque tienen una y dos cadenas radicales unidas al nitrógeno, ¿sí? Esta es terciaria porque tiene 1, 2 y 3. Y esta es primaria porque solo tiene una cadena radical. Ojo, cadena radical no es el hidrógeno. La cadena radical debe contener carbonos. Para que tengan eso pues bien presente. Resulta que estos compuestos, ¿sí? Vamos a representarlo desde el más simple, que es este. Y aquí una cadena radical. Pues como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? Entonces los electrones quedan más distribuidos hacia el lado del nitrógeno, ¿sí? Y generan una fuerza de atracción de los protones del hidrógeno hacia acá, ¿cierto? Ahora, eso va a generar que la interacción de los electrones sea más dirigida hacia el punto donde está el nitrógeno, haciendo al nitrógeno un elemento pues rico en este caso en electrones, ¿sí? Y va a polarizar también la molécula porque los extremos donde están los hidrógenos pues van a quedar con sus protones expuestos. Entonces, pues en la amina primaria, que es este caso que les estoy dibujando acá, pues es una sustancia que es polar, es evidente que es polar, puede hacer básicamente muchas interacciones o puentes de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Y además es una sustancia que fácilmente en una solución con exceso de agua puede funcionar como un ácido o como una base, ¿cierto? Por el hecho de que esta sustancia puede donarle protones al agua o puede captar protones de ella, ¿cierto? Ahora, esa propiedad ácido básica va a ir disminuyendo a medida de que vayan apareciendo más cadenas radicales unidas al nitrógeno. Es decir, mayores son las propiedades ácido básicas de las aminas primarias, menores son las de las secundarias y todavía menores son las de las terciarias. ¿Estamos? Ahora, esta amina terciaria, además de poder captar, además de poder captar protones o donarle protones al agua, o esas propiedades ácido base que estamos hablando, pues también tiene otra condición muy importante y es la posibilidad de formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Como tiene dos dipolos, un dipolo aquí y otro dipolo aquí,
entonces la capacidad para formar puentes de hidrógeno con el agua son muy altas, porque por aquí puede formar un puente de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Por aquí puede formar otro puente de hidrógeno con el agua, y por aquí puede formar también otro puente de hidrógeno con el agua. Entonces puede formar tres puentes de hidrógeno. Ya ahí el ejemplo ya se queda, lo queda tapándolo con Listo, tu imagen, listo. Entonces vamos con tu imagen, mirando a la cámara por favor. 3, 2, 1. Ahora por acá también podemos observar que puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces tiene tres regiones máximas para formar puentes de hidrógeno, los dos hidrógenos que tienen unidos al nitrógeno y la región del nitrógeno, ¿sí? Ahora observemos que las aminas secundarias solo tienen básicamente dos opciones, ¿cierto? Que son los electrones que están en el lado del nitrógeno y el único hidrógeno unido al nitrógeno, y las aminas terciarias solo tendrán una opción para formar puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, por eso, pues son más miscibles en agua y más solubles en agua las aminas primarias que las secundarias y que las terciarias. Y a su vez, las aminas primarias suelen tener un mayor punto de ebullición, ¿sí?, que las aminas secundarias y que las aminas terciarias, ¿sí? Y a su vez un mayor punto de fusión va a existir entre las aminas primarias con respecto a las secundarias y a las terciarias, porque entre más radicales orgánicos tenga la amida, menor posibilidades para interactuar de forma débil con otros compuestos va a tener. Observemos entonces acá cómo interactúan estos compuestos entre ellos, ¿sí?, para generar su estado de agregación. Miren que cuando observamos estados de agregación entre aminas primarias, aminas secundarias, vamos a tener dos posibilidades de interacción. Puede ser donador de puente de hidrógeno, pues puede poner la amina, si es primaria o secundaria, puede estar en condición de poner el hidrógeno para poder establecer el puente. O también puede estar en condición de ser aceptor de puente de hidrógeno, ¿sí? Esto va a pasar en la amina secundaria y en la primaria, por lo que mirábamos acá, ¿cierto? Voy a representar este dibujito un poquito mejor aquí abajo, ¿cierto? Entonces aquí es la amina primaria. Voy a representar los electrones pues acá, y aquí los protones. Entonces recuerden que puede hacer puente de hidrógeno con el agua por acá. Oxígeno, hidrógeno. ¿Oxígeno de quién? Del agua. ¿Hidrógeno de quién? De la amina, perdón. O también puede establecer puentes de hidrógeno entre el hidrógeno del agua y el nitrógeno de la amina. Entonces tienen tres posibilidades. En estas dos, cuando hablamos de las aminas primarias, tenemos dos posibilidades para ser donadoras y una posibilidad para ser aceptoras. Cuando hablamos de primeras aminas secundarias, entonces tenemos una posibilidad para ser donadora, como vemos aquí, y una posibilidad para ser aceptora, como vemos acá. Cuando hablamos ya de las aminas terciarias, solo tenemos la posibilidad para ser aceptor de puentes de hidrógeno. Entonces, por esa condición, el punto de ebullición va a ser mayor en las aminas primarias que en las secundarias y que en las terciarias, por el hecho de que las aminas primarias pueden formar más fuerzas de interacción entre ellas, y eso las hace tener un mayor estado de agregación de la materia, ¿sí? Otro componente importante de las aminas es que hay compuestos de bajo peso molecular que normalmente se liberan, ¿sí?, de las sustancias orgánicas y son volátiles, ¿sí? Tienen un punto de ebullición muy bajito, porque en las aminas también funciona lo de las series homólogas. Entre menor sea el número de carbonos
que estén unidos las cadenas radicales de los grupos aminos, menor es el punto de ebullición y el punto de fusión de estos. Entonces hay algunas aminas de estas que son de bajo peso molecular, que tienen un punto de ebullición y de fusión bajos, entonces pues normalmente están en estado gaseoso en las condiciones de la Tierra y son derivadas de tejidos en putrefacción o en descomposición, de materia orgánica en descomposición, sobre todo de materia de origen animal en descomposición. Aquí podemos observar pues que obviamente las aminas primarias, ¿sí?, pues son mucho más solubles que las aminas secundarias y que a su vez que las terciarias, ¿cierto? Obviamente en todas ellas, entre más masa molecular, su punto de fusión es mayor y lo mismo va a pasar con el punto de ebullición. Miremos esto, la masa molecular va hacia acá, ¿sí?, ascendiendo en este sentido y en este sentido. Y a medida que asciende la masa molecular, asciende el punto de fusión. O sea, el punto de fusión también va ascendente, el punto de fusión también va ascendente aquí, y el punto de ebullición también asciende y también asciende. O sea, todos van en el mismo sentido. Si hay más, pero hay algo muy importante. Lo primero es establecer si es primaria, secundaria o terciaria. Si es primaria va a tener el mayor punto de ebullición, el mayor punto de fusión y la mayor solubilidad en agua. Si es secundaria va a tener un punto de fusión intermedios, puntos de ebullición intermedios y solubilidades intermedias. Y si hay terciarias, entonces los puntos de fusión, los puntos de ebullición son más bajos que todas las otras y son más insolubles en agua. Propiedad importante de las aminas, conocida como la basicidad de las aminas, es que las aminas tienen una característica de funcionar como un nucleófilo. Como el nitrógeno tiene electrones, está rico en electrones procedentes de los enlaces entre los dos hidrógenos, entonces si él se encuentra con una sustancia electrófila, o sea que tiene una carga neta parcial positiva, como en este caso, que es ese yoduro de metilo. Aquí tenemos el yodo, esto es mucho más electronegativo del carbono, entonces los electrones enlazantes están hacia acá. Aquí está expuesto esto como un carbacatión, un electrófilo, y este se encuentra cercano, entonces establece un ataque nucleófilo sobre él, forma un enlace con él, el yodo se va con los electrones que están enlazando al metilo y queda una nueva estructura, ¿sí? Así como puede generar ataques nucleófilos con cualquier electrófilo, pues es bien conocido que los protones o H+ o ion hidronio, o hidrogeniones, son los mejores nucleófilos, son ampliamente nucleófilos, son sustancias ampliamente nucleófilos. Entonces básicamente si un grupo amino se va a encontrar con una sustancia que suelta protones, que es un ácido, entonces el grupo amino va fácilmente a captar protones, ¿sí? Por esa condición se conoce que los grupos aminos funcionan como base. Cuando un grupo amino se encuentra con una sustancia que libera protones, lo más lógico es que el grupo amino va a captar los protones, porque el grupo amino es un nucleófilo y los protones son electrófilos, ¿cierto? Entre mayor sea la capacidad del grupo amino para captar protones, mayor es su fuerza de base, ¿cierto? O su valor conocido como Kb, o constante de basicidad, que como vimos en las clases anteriores que expresábamos K, constante de acidez, también se puede expresar Kb. Y recordemos que
K se expresaba en términos de pKa y pues entonces Kb también se puede expresar en términos de pKb. Recordemos que pKa era la función p, o sea, el logaritmo negativo de Ka, y entonces pKb será el logaritmo negativo de Kb. Recordemos también que a medida de que nosotros utilizamos la función p, recuerden que función p es igual a menos logaritmo de lo que sea, ¿sí? Utilizamos condiciones inversas. ¿Cómo que condiciones inversas? Pues si la función p te dio muy alta, el factor al que multiplica la función p es muy pequeñito. Por ejemplo, si tenemos pKa muy altos, quiere decir que hay constantes de acidez muy bajas. Si tenemos pKa muy bajitos, quiere decir que hay constantes de acidez muy altas. Si tenemos pKb muy altos, pues constantes de basicidad muy bajas. Y si tenemos pKb muy bajos, constantes de basicidad muy altas. Es una propiedad que tiene la función p. Si la función p da un valor muy alto, quiere decir que el número o el factor al cual ella está multiplicando es muy pequeño. Si le da un número muy pequeño, si nos da un número muy pequeño, quiere decir que el factor al cual está multiplicando la función p es un número muy grande, ¿sí? Entonces, resulta que obviamente como las aminas son bases, van a tener una constante de basicidad que te va a determinar el equilibrio de masas entre los componentes que participan en la reacción, que sería el nucleófilo amina, el electrófilo, en este caso el agua, la base amina y el ion hidroxilo del agua, ¿cierto? Recordemos que cuando establecemos las constantes de proporcionalidad de una reacción, es una constante de equilibrio, que es la multiplicación de la concentración de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Si aquí hubiera un 1, había que elevarlo aquí. Lo que pasa, pues ahí hay un 1, lo que pasa es que no se representa, pero pues iría elevado acá. Si aquí fuera un 2, entonces iría con 2, si fuera un 3 iría con 3, en fin. Si aquí fueran 3 OH, entonces iría elevado aquí, pero como en este caso es 1, entonces se pone 1, ¿sí? Entonces los productos, la multiplicación, de los productos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido la multiplicación de la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Coeficiente estequiométrico aquí es una mol de esto, genera una mol de esto, entonces también sería un mol. Listo, si fuera 2, 2, si fuera 3, 3, en fin. Después de obtener el factor Kb, que lo vas a sacar basado en las concentraciones de reactivos y productos, ¿sí? Y su relación estequiométrica, entonces vamos a sacar el logaritmo negativo del Kb, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo breve acá en este caso. Voy a hacer un ejemplo muy simple para hallar el Kb de esta sustancia. Vamos a decir que tenemos 0.2 molar de esta sustancia. De agua tenemos 1 molar, ¿cierto? De la amida en su forma base, pues que ya captó los protones, entonces tenemos 0.3 molar, y de OH tenemos 0.2 molar. Un ejemplo, me estoy inventando los datos, simplemente pues como para entender la situación. Entonces el Kb de esta sustancia sería de la siguiente manera. La multiplicación de la concentración de los dos reactivos. El primer reactivo es 0.3 molar, su coeficiente estequiométrico es 1, entonces a la 1 por 0.2 molar a la 1 dividido 0.2, dividido los productos sobre los reactivos. Los reactivos también a su coeficiente estequiométrico. El primer reactivo es la amina o el nucleófilo, que funciona a 0.2 molar a la 1, y el segundo reactivo es el agua, que es 1 molar a la 1.
Entonces, punto 2 con punto 2 se nos puede ir, ¿sí? Y punto 3 a la 1 dividido 1 a la 1 nos da que el KB sería 0.3, ¿cierto? Ahora, el PKB sería el logaritmo negativo de 0.3. Algo importante acá, como el factor es pequeño, entonces el valor de PKB nos debe dar un número alto. ¿Sí? Miremos acá los diferentes tipos de amidas, ¿sí? De aminas y de aminas, perdón, amidas no, de aminas, en las diferentes estructuras. Entonces las que tienen grupos alquilo, las que son aminas secundarias, las que son terciarias, las que son arilos y las que son aminas heterocíclicas que forman ciclos, anillos cíclicos, ¿sí? Podemos observar que las que mayor grado de alcalinidad poseen o mayor propiedad de alcalinidad poseen son las que tienen constante de basicidad más altas, ¿cierto? ¿Cuáles son las constantes de basicidad más altas? Pues las de las primarias, ¿cierto? Ahora, ya las constantes de basicidad de las secundarias son también altas, ¿cierto? Pero podemos observar que los PKBs de las sustancias más alcalinas van a ser los PKBs más bajitos, como vemos acá. A medida que, bueno, pero podemos observar también que las secundarias tienen, incluso en esta tabla, las secundarias tienen PKBs más bajitas que las primarias. O sea, en este caso hablamos que, vamos a representar mejor este ejemplo, vamos a señalar las más alcalinas, sería esta también, siendo esta hasta el momento la más alcalina de todas, ¿sí? Esta también es muy alcalina, esta también es muy alcalina. O sea, entre las primarias, secundarias y terciarias está distribuida el grado de mayor alcalinidad. En esta tabla, la más alcalina de todas sería esta sustancia. Y la menos alcalina de toda la tabla sería esta sustancia, ¿cierto? Si nosotros observamos, la más alcalina de todos tiene una constante de basicidad muy alta, 10 por 10 a la menos 4, y un PKB muy bajo. La más débil de todas, entonces tiene un PKB más alto y una constante de basicidad más baja, ¿sí? También podemos observar que, pues, en este caso, estos grupos aminos también tenían su condición de ser ácido, porque pues a ciertos pHs puede funcionar captando protones y a otros pHs puede funcionar soltando protones. Pero miremos la capacidad de soltar protones de todas las aminas, de todas las aminas. Son capacidades para soltar protones sumamente bajas, puesto que la pKa es muy alta, ¿sí? Y si la pKa es muy alta, quiere decir que el factor al que está multiplicando el logaritmo negativo es muy pequeño, o sea, el Ka es muy pequeño. La capacidad para soltar protones de esta sustancia o funcionar como ácidos es muy baja. O en otras palabras, quiere decir que para que esta sustancia funcione como un ácido, tiene que estar en pHs demasiado alcalinizantes para inducir la liberación de protones desde la amina. Ahora miremos aquí otras aminas, ¿sí?, que podemos observar y que tienen también propiedades ácido-base. Miremos, por ejemplo, esta, ¿cierto? Esta. Y, bueno,
esta también y esta. Aquí están las más alcalinizantes o las que son mejores bases que de toda esta tabla, ¿cierto? Miremos que esta es muy buena base, tiene un pKb de 2.88, el pKb es bajito, entonces quiere decir que la constante de basicidad es muy alta y miren, la comparamos aquí, esta también tiene una constante de basicidad muy alta, son las dos más que tienen bases más fuertes de toda la tabla. Después seguirían en orden descendente esta, luego esta y luego la otra. Entonces, ¿cuál sería la mejor base de toda esta tabla? Sería esta, la pirrolidina. ¿Por qué la pirrolidina? Por el hecho de que su pKb es muy bajo, quiere decir que tiene una constante de basicidad muy alta, más alta que todas pues, las de esta tabla, y a su vez su pKa es muy alto, quiere decir que tiene una constante de acidez muy baja, ¿sí? Comparémosla con todas las demás de la tabla, ¿sí? Después iría la piperidina. La piperidina es muy buena base porque tiene un pKb muy bajo, quiere decir que es una constante de basicidad muy alta, y también tiene un pKa muy alto, quiere decir que tiene una constante de acidez muy baja, ¿sí? Diferente pues a las otras que podemos ver allí. Que por ejemplo las que tienen constantes factores de pKb más altos son esta, ¿cierto? Siendo obviamente la menos base o la base más débil de todas el pirrol, puesto que tiene un pKb de aproximadamente 15 y pues es que su constante de basicidad es 1 por 10 a la menos 15, es muy débil. Comparado con la constante de acidez de esto que es aproximadamente 1, miren que en este caso el pirrol es más un ácido que una base, ¿cierto? Aproximadamente 1 la pKa. Entonces la constante de acidez del pirrol debe ser altísima, ¿cierto? Miremos lo mismo para la nitroanilina, que tiene una pKa de 1, o sea, la constante de disociación como ácido es altísima, ¿sí? Diferente a funcionar como base, puesto que tiene nomás un pKb de 13 y su constante de basicidad es de 1 por 10 a la menos 13. Algo importante para que las aminas funcionen como una base, ¿sí?, es lo siguiente, y es que cada una de estas reacciones donde la amina capta protones va de un estado de menor energía a un estado de energía superior. O sea, es una reacción que naturalmente necesita de una fuente externa de energía, sea dada por el medio donde se dé la reacción, o sea un efecto físico que se esté dando, pero para que la amina tome protones como una base, va a necesitar de energía. Ahora, yo quiero que miremos, nos centremos acá y miremos cómo una amina alifática tiene su gráfico de reacción. Si nosotros pudiéramos establecer, voy a representar aquí, esto es lo de la alifática, y pudiéramos sombrear pues esta área, podemos ver que la diferencia desde aquí con respecto a la aromática, que es esta, ¿sí?, la aromática nace aquí en verde, la alifática nace en negro, ¿sí?, vamos a borrar nuevamente. Podemos observar, primero observemos la alifática. La alifática tiene un estado de energía mayor que la aromática. La aromática está más tranquila, por decir así. Entonces la alifática está más cercana a su grado de energía máxima para dar la reacción. Entonces por eso necesita de menor energía para llevar a cabo el proceso. La aromática necesita de mucha más energía
para poder llevar a cabo el proceso. Miremos aquí, esto que representaría aquí en este caso sería la energía para la aromática, y pues voy a borrar porque queda sobrepuesto, ¿sí?, lo que sería la energía para la alifática, ¿sí? Es claro que la diferencia de energías entre los dos es grande, o sea, se requiere mucha más energía para la alifática, para la aromática generar su efecto de base que para la alifática generarlo, ¿cierto? Entonces en ese panorama también podemos ver que pues entre más posibilidades tenga la mina de captar protones, menor va a ser la energía necesaria para ejecutar ese proceso, y mayor va a ser su constante de basicidad, ¿sí? Aquí podemos observar pues una reacción clásica donde este grupo amino, esto es una amina de tipo primaria, ¿cierto? Recuerden que solo tiene una cadena radical y está unida con 2 hidrógenos, entonces tiene mucho potencial para atraer protones, se trae los protones, queda en una amina y genera el grupo hidroxilo, ¿sí? Ahora, podemos observar que la energía necesaria para este proceso es esta, ¿cierto? Otra condición importante es que observemos acá, en este caso nos representa este y este caso nos representa este. Resulta que esa capacidad para hacer una base depende de ¿qué? De los electrones desapareados que estén en el nitrógeno, o sea, el potencial nucleófilo que tiene el nitrógeno. Eso es clave para identificar este proceso. Y es que en las aminas primarias tienen más electrones expuestos, o sea, es más nucleófilo el nitrógeno que en las secundarias o las terciarias, y por esto estas aminas primarias son las que más capacidad de base tienen. Ahora, cuando las aminas están en forma cíclica o anillada, sucede un fenómeno que es la resonancia, y es que los electrones pi de estos dobles enlaces se ubican de esta forma, formando un anillo, y no están localizados solo en este punto, sino que están girando constantemente en todo el anillo. Eso genera una influencia para neutralizar los electrones desapareados del grupo nitrógeno y ubicarlos como en el mismo rol o en la misma dinámica de movimiento de los electrones que se están sobreponiendo por encima y por debajo de la estructura anillada. Entonces estos electrones que están aquí disponibles para captar protones quedan muy reducidos o no quedan lo suficientemente expuestos permanentemente para generar la condición de nucleófilo del hidrógeno. Entonces esa condición se ve limitada. ¿Limitada a qué? Resulta que esos electrones están siendo influenciados por este anillo. Entonces resulta que ellos se están moviendo en esta misma dinámica del anillo de electrones, por aquí y por acá. Pero en algún momento en el tiempo en el que ellos se mueven, quedan ubicados nuevamente ahí. Es solo en ese momento donde pueden llegar los protones y generar esta condición. Diferente a este modelo donde permanentemente están expuestos los electrones no apareados del nitrógeno. Vuelvo y les digo, la diferencia entre esta condición o lo que está permitiendo que se necesite más energía para generar el efecto base de una amina aromática que en una amina alifática, pues va a ser básicamente esa condición de resonancia de los electrones alrededor del anillo, porque van a limitar la posición de los electrones desapareados del nitrógeno, y esto reduce el efecto nucleofílico del grupo amino sobre el medio. Aquí podemos ver ejemplos pues de cómo reaccionan
una amina, en este caso es el amoníaco, no es una amina, y este es una amina primaria, recuerden, vean la cadena radical. El amoníaco funciona también como una base, le quita protones al agua, esta amina también le quita protones al agua y generamos estas dos, el ion amonio y la amina. Miremos, basados en el pKb, ¿cuál es más fuerte? Obviamente este, puesto que el pKb nos dio un número pequeño, y recuerden que decía un número pequeño es porque el logaritmo natural, el logaritmo en base de 10 de el Kb es un número pequeño y quiere decir que está multiplicando a un número muy grande, o sea que Kb es muy grande. En este caso, pKb nos dio menor que este, entonces quiere decir que el Kb de este es mayor que el Kb de este, ¿cierto? Vuelvo y les digo, recuerden pues el efecto que tiene la función P. En esta ocasión se abordan los fundamentos básicos para comprender las propiedades físicas de las amidas y aminas.